Asambleísta Ramiro Vela de ADN, gracias por estar aquí con nosotros. Por honor al tiempo vamos bastante rápido. A ver, la Asamblea Nacional, según las últimas encuestas, tiene un 10% de credibilidad. ¿Se lo han ganado? Se lo han ganado. Buenos días a todos los ciudadanos, a ustedes, gracias por la invitación. Se lo han ganado y no me quiero incluir en el tema porque muchos asambleístas realmente venimos a trabajar en conciencia de que había que cambiar la imagen de la asamblea anterior. Lamentablemente van haciendo ciertas cosas y se van dando ciertos temas que no solamente hacen que se parezca a la asamblea anterior, a la de la muerte cruzada, sino que quieran superarla. Y eso sí sería realmente muy grave y los ciudadanos tienen toda la razón. Es la visión que tienen y es lo que la asamblea en este momento está proyectando, pese a haber aprobado más de 25 leyes, que es bueno. Pero hay otras cosas negativas que lamentablemente quedan en la mente de la gente. Ayer la Comisión de Fiscalización a la que usted pertenece invitaron y comparecieron los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y con una votación de la Comisión de Fiscalización se les dice reconsideren la designación de la quien iba a ser presidenta de la Judicatura, Dunia Martínez, para que en su lugar gane, según dicen, Mario Godoy, que finalmente terminó siendo electo en el Consejo de Participación. La pregunta aquí es, ¿hay intromisión de la Asamblea en otras funciones del Estado? Basta ver la reunión de ayer de fiscalización. Yo no voté a favor de esa resolución. Yo fui muy crítico durante mi participación, como lo he sido siempre. Yo sí me considero un representante ciudadano, pues no vengo de esta vieja política. Y lamentablemente, si usted revisa varias de las intervenciones, les dijeron qué había que hacer. Les dijeron cómo actuar, a qué horas actuar. Y es más, en algún momento exigieron, no sugirieron, a quién deberían tomar la votación. Realmente creo que si no hay una más clara intromisión de una función del Estado en otra, que es la sesión de fiscalización de ayer, no tenemos otro ejemplo tan claro. Bueno, vamos a seguir tomándole el pulso a la Asamblea Nacional y surgen ya las intenciones de sancionar a Valentina Centeno, de la bancada de ADN. ¿Cuál es su criterio frente a esto? Mi criterio es que si se da esto, estaríamos prácticamente ante un manejo totalmente irracional. ¿Por qué? Yo quiero recordar que esta propia comisión de fiscalización a la que me pertenezco, que no escogí tampoco estar ahí, pero yo voy a afrontar hasta el último este reto, tuvo un hecho bochornoso. Cuando en una comparecencia la señora fiscal, de la noche a la mañana, del minuto a minuto, apareció en pantallas un señor que está prófugo de la justicia y quisieron enfrentar a la señora fiscal con un prófugo de la justicia sabiendo que eso hubiera dañado un proceso de altísimo valor en el tema penal, y que eso hubiera cambiado absolutamente todo ese proceso legal. ¿Ahí mereció una sanción? No. Dijeron que no se había mal utilizado las instalaciones, cuando ahí se lo hizo en un salón de la Asamblea, con recursos tecnológicos y con recursos humanos de la Asamblea, con la posibilidad de enviarle un link de WhatsApp, que es, un link de Zoom, que es generado desde la Asamblea, y no pasó absolutamente nada. Acá se dice que se ha hecho mal utilización de las instalaciones de Asamblea por haber dado una declaración. Y eso es parte de nuestras funciones. Yo soy uno de los asambleístas, casi digo periodistas por mi función, periodista que casi siempre está dando declaraciones. Esa es nuestra función, transparentar lo que hacemos. Hay una especie de manoseo político partidista en las comisiones, es decir, antes de las actuaciones que vemos ya públicamente la población, antes se está fraguando todo lo que se va a realizar. Yo no creo en las coincidencias, y peor en las coincidencias que terminan con los resultados preestablecidos. Basta revisar cómo se actuó ayer en el Consejo de Participación Ciudadana. Si usted, como ya lo veo que sí lo ha hecho, revisa la Comisión de Fiscalización y parte de lo que se dijo en la Comisión de Fiscalización, encuentra todo el resultado en la noche. ¿Qué quiere decir? Que eso no es hecho de la noche a la mañana. La comisión tiene tantos temas, porque aquí en el país lamentablemente tenemos muchos escándalos, pero resulta que como quien decide qué temas se pone en la Comisión de Fiscalización es la presidenta de la comisión, pues se lo hace a dedo. Pero esto nos conviene ahora para que en la tarde salga esto y la noche se dé esto. Ayer decían algunos de los consejeros de participación que se le entregó al correísmo la justicia. Lo decían ellos. ¿Usted opina igual? No opino así porque no conozco al nuevo representado, al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. No he revisado esas carpetas. ¿Por qué? Porque mi función como asambleísta no es esa. Hay que recordar que se creó el Consejo de Participación Ciudadana aparentemente para despolitizar estos nombramientos. Acordémonos que esa fue la visión que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ayer vimos que no.
Es más, la misma Comisión de Fiscalización debería, la sesión de ayer, merecer un estudio para saber si el Consejo de Participación Ciudadana está cumpliendo su objetivo de representar a los ciudadanos o a los partidos políticos. Revisen toda la sesión de ayer y vamos a encontrar claramente la participación de partidos políticos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y en ese sentido, para hablar de partidos políticos, este acuerdo inicial que se dio entre el Partido Social Cristiano, RC y ADN, el gobierno nacional, ¿duró poco? ¿Por qué razones? ¿Era previsto esto? Era previsto, yo recuerdo una entrevista que tuve acá tiempo atrás, era previsto porque lamentablemente los acuerdos van de la mano con un proceso electoral. Yo le aseguro que si no tuviéramos a la vuelta de la esquina a 2 meses que decir ya quiénes son los candidatos a presidentes o a la Asamblea, a lo mejor hubiera durado más. Además que, repito, hay cosas positivas que hay que destacar de la Asamblea, 25 leyes aprobadas y haber logrado de una u otra manera armar una asamblea luego de una muerte cruzada. Hubiera durado un poco más, pero hubo un caso que cambió absolutamente todo, que es el caso Glass, que tiene vinculación directamente con un partido político. Yo digo que los ciudadanos, dentro de su pensar, pueden decir que pasaba si se daba lo contrario, si a Glass no lo apresaban y lo dejaban salir del país. ¿Tendríamos en este momento la gobernabilidad de lo que está pasando dentro del Ecuador? A lo mejor no. O sea, Glass es un botín político. Se convirtió en un botín político ese momento. Parte de las negociaciones. No creo que haya sido parte de las negociaciones. Porque recuérdese que hubieron partidos políticos y asambleístas que inclusive sacaron de TikToks y medios de comunicación diciendo que parte del pacto era dejar que Glass salga del país, que le iban a permitir huir. Usted recordará eso. Y al final no se dio así. El gobierno terminó actuando de otra manera. Pero eso resquebrajó absolutamente cualquier acuerdo. Y luego se suma a aquello el tema de ciertas leyes que son propuestas por partidos políticos y que el presidente ha tenido que vetarlas. Una de ellas, por ejemplo, el de las asignaciones antes de en los primeros 5 días a los gobiernos autónomos descentralizados. El espíritu de la ley no es mala, pero cuando tienes dinero. Pero si tienes un país en crisis, que tienes un país que los últimos 4 meses del 2023 el gobierno anterior no les pagó porque no había plata, tú no puedes aplicar una ley. Teniendo el dinero sería una locura, pero si no tienes el dinero no puedes aplicar algo, además que va contra la Constitución. Prioridad en el gasto público, salud, educación y las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto preelectoral asambleísta, ¿la suerte está echada para la canciller y la ministra Palencia también? ¿Van con el juicio político en la destitución? Yo tengo una visión siempre positiva. Yo creo que un juicio político puede ser una oportunidad, tratándola como tenemos que tratarla. Si a un señor que está con un proceso penal, que ha tenido un sinnúmero de acusaciones, se le ha permitido un debido proceso, en el último juicio político a Wilmar Terán, habló 10, 12 horas, presentó pruebas, presentó chats, con ayuda de propios asambleístas y todo lo demás, se le ha permitido tan gran derecho a la defensa. Yo creo que la Cancillería, la ministra también. ¿Qué tiene que hacer la Canciller y la ministra? Ir y decir las cosas tal y como son y que el país juzgue. La comisión lo que tiene que hacer es sustanciar, recibir las pruebas de cargo y de descargo. Y esto va a ser un tema proceso país. Acá no es que se va a sancionar a una ministra porque no me cae bien el gobierno o porque es parte del gobierno que tiene alta calificación. Acá tenemos que certificar si la ministra, en el caso de la canciller, que es el primer juicio político, actúa en derecho o no. Ojalá que respondan como debe ser en los intereses del país. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muy amable. Gracias por invitarme. Un buen día.